Y tiempo para nuestra sección semanal dedicada a las letras canarias en compañía de Beatriz Morales. Bea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Un lunes más, muy buenas tardes. Y hoy magníficamente bien acompañada. Sí, hoy está con nosotros la maravillosa escritora Mar Seraus, que es su seudónimo, su alias. Y bueno, es una escritora que va a dar mucho de lo que hablar porque aparte de que se ha movido y ha publicado narrativa, tanto adulta como juvenil y poemarios, entre otras cosas, también ha ganado premios con esos poemarios, ¿no? De hecho, por poner algunos ejemplos, tenemos Calles de Metal y Ruido, con Sal en la Memoria, que fue Premio Nacional de Poesía de Tresiembre, El Desarme Nuclear de Mis Recuerdos, Premio Nacional de Poesía Acordes, Claustro de Dioses, Premio de Poesía Social Balbina Rivero, Huesos de Santo, Premio de Poesía Ángel Martínez Baigorri, y tiene pues otras publicaciones como Tiro porque me toca, Los versos de un acomodador en paro y Después de ti, además de Próxima Parada, Precipicio y Descubre y colorea Valsequillo en Gran Canaria, además de coordinadora de clubs de lectura, del cual hablaremos. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo Mar, estás? bienvenida. Hola, muchas gracias por haberme invitado hoy, un placer. Un placer, el placer es el nuestro. Vamos a comenzar, Mar, si te parece, con tus lecturas. ¿Cuáles han sido aquellas lecturas clave que te han marcado para ser escritora? Y si hay alguna de literatura canaria que verdaderamente haya marcado tu trayectoria. Cuando empiezas a leer y sobre todo te especializas en el tema de la poesía, pues están todos los poetas hispanoamericanos, ¿no? Yo no puedo dejar de nombrar a César Vallejo, a Luis Rogelio Noguera, a Lezama Lima, a Borges, Lizalde. Hay muchos poetas que en cierta forma yo creo que son, por lo menos en mi caso, a la hora de escribir, son imprescindibles. Juarros, Roberto Juarros, que no puedo dejar de leerlos. De hecho, los tengo, he comprado su poesía completa y los tengo como casi de consulta, ¿no? Los tengo marcados, esos poemas donde... Para inspirarte. Sí, exacto, son muy necesarios. Y luego en narrativa, pues yo no puedo dejar de nombrar a García Márquez porque me pirra. Es el escritor que más amo, ¿no? Su literatura. Pero bueno, que hay otros como Edgar Allan Poe o estaba pensando en algún escritor español como Vilamatas o que los he leído y la verdad es que me han provocado algo, ¿no? Son esos escritores que te generan algo, ¿no? Y dime. Hablabas, digo, de tus lecturas clave, pero ¿y los temas clave de tu obra? ¿En qué género literario te sientes más cómoda, Mar? Ahora mismo estoy escribiendo sobre todo poesía. Es el género literario en el que estoy más implicada, más volcada. El relato, en narrativa, he escrito una novela corta, tengo otra inédita, pero el relato es algo que me gusta mucho, el microrrelato también, pero sobre todo la poesía. Y ahí tengo un poco pendientes ahora me está dando esto que tienes la hormiguita ahí picándote y me está entrando ganas de escribir teatro. He empezado a leer un poco de teatro, el teatro del absurdo y el teatro... Ahora estaba con una de historia de una escalera, que es un clásico de Buero Vallejo. Sí. Y con ganas de formarme sí, porque yo creo que todos necesitamos formarnos, ¿no? Entonces... Y dentro de esa formación o incluso proyección literaria que tienes ya de los distintos géneros, ¿cuáles serían esas... En una numeración de palabras, ¿cuáles serían esos temas clave con los que has trabajado? Pues en la poesía yo creo que lo que más toco es la muerte y el paso del tiempo. Es verdad que miro a la infancia también y la miro desde la memoria, ¿no? Desde lo que se quedó atrás. Pero sobre todo, yo hay veces que digo que hablo demasiado de la muerte y del paso del tiempo. Es lo que más más me matraquilla a la hora de escribir, ¿no? Lo que más me genera
la escritura. Claro, y dentro de esas ansias también hay distintas publicaciones que hemos mencionado con galardones, ¿no? Con premios. Y me gustaría preguntarte por 2 publicaciones recientes, ¿no? Es más, como hablábamos antes con el café, que una dio pie a la otra. Me refiero a Huesos de Santo, que dio pie al desarme nuclear de mis recuerdos. Hay una fuerte carga simbólica y social. ¿Cuáles son tus intenciones con estos poemarios? Es verdad que soy trabajadora social. Yo parto de ahí, Vale. mi formación ha sido en lo social y empecé a trabajar con mayores. Y el verlos en ese momento que empiezas con la decadencia, por así decirlo, y la felicidad que ellos también transmiten a todas las edades, pues me provocó el escribir Huesos de Santo. Es un libro que habla de eso, de la decadencia, de la tercera edad, de ese momento en que te vas acercando a la muerte, de cómo la sociedad también te ve. Y parte de ahí. Y luego el desarme nuclear, ese fue Huesos de Santo, el desarme nuclear de mis recuerdos, pues fue a colación. Empecé a escribir sobre todos esos objetos que dejas de usar. Ese desván lleno de recuerdos, de fotografías de la familia, de ese desván donde están los fantasmas, ¿no? De la Sí. familia, ¿no? Y se hilaron. Fue terminar con uno y empezar con el otro. El Aunque no sujeto- hablan, o sea, no hablan de lo mismo, Ajá. pero sí que es verdad que el tema clave es el ese. paso del tiempo, Sí, ¿no? sujeto y objeto, ¿no? La Exacto, simbiosis. exacto. Oye, el pasado año recibiste, bueno, muchísimos reconocimientos, entre otros el pasado año, digo, la Medalla al Mérito Cultural por el Ayuntamiento de Telde. No sé qué significó para ti ese reconocimiento dentro de tu trayectoria. Yo todavía estoy que no me lo creo. Yo decía, pero ¿y por qué a mí? No sé si me lo merecía o si no. La verdad es que fue un regalo. Son estas cosas que te vienen en la vida, ¿no? Y Ujú. tú dices, ¿y por qué me han mirado a mí, no? Pero la verdad es que es un gran orgullo porque, claro, el Ayuntamiento de Telde, yo llevo 15 años viviendo en Telde y para mí Telde ha sido un revulsivo, ¿no? Estar cerca del mar. Es cuando explosionó, ¿no? Ajá. Toda Está mi marcado escritura. poéticamente Sí, también. sí. Ujú. Yo empecé a publicar en 2015, que fue mi primer libro, y en 10 años, pues como que he sacado un montón y me ha dado por escribir. Tengo unos cuantos libros inéditos todavía. Y la verdad es que ha sido un revulsivo. Qué Y yo bonito. eternamente agradecida al Ayuntamiento de Telde por Por haber ello. pensado en mí, ¿no? La verdad es que es un lujo. Qué bonito, porque además hago una apreciación y es que el mero hecho de empezar diciendo no sé si me lo merezco, es porque te lo mereces, porque al final hay una humildad de trasfondo, ¿no? Quiero preguntarte también por algo muy precioso que también hablamos antes, que es la coordinación de un club de lectura. En este caso coordinas el Club Hipatia. Y como escritora, ¿cómo te marca a ti llevar la batuta, el ritmo de una coordinación lectora y cómo te marca ese intercambio? La verdad es que empecé un poco de forma altruista, como solemos hacer, ¿no? Hace 6 años, en 2019. Y con mucha pasión, ¿no? Porque uno cuando trata la literatura, pues te genera el entusiasmo de llevarla, ¿no? Entonces Ujú. empecé con el grupito, se han ido multiplicando, como digo, somos cerca de 20 personas que nos Dios, leemos. qué bien. Que sí, sí. A veces me cuesta encontrar lotes de libros tan grandes porque los saco de las bibliotecas. Normalmente los saco de las bibliotecas. Alguno puntual, como por ejemplo el de la vegetariana de Han Kang que estábamos hablando, no Ujú. estaba todavía en los clubes, en el fondo bibliográfico y lo tuvimos que comprar, cada una se compró el suyo. Y luego hay un buen rollo en el grupo porque si una no tiene para comprarlo, lo lee rápido, se lo pasa a la otra. Hay como, se ha creado Solidaridad. una red de solidaridad muy, muy buena. Es muy interesante porque dicen que los clubes de lectura tienden a generar comunidades afables porque se Efectivamente. comparte la pasión lectora. Efectivamente. Hay cercanías, si una le cuesta ir caminando, se la lleva, la otra le lleva el libro si no ha podido venir. Sí, hay una red de apoyo, es muy bonito la relación del club. Y luego lo que te contaba, cuando yo siempre les digo, no es obligatorio leerse el libro. Si no te entra, no te entra. Hay millones de libros en este mundo, pues ese mes, si no te entra, lo dejas en la biblioteca Ujú. y coges otro. ¿Sabes? Qué No dejes de bueno. leer, pero no estás obligado. Sí, Oye, Mar, lectura por ¿libros placer. libros en papel o digital? En papel.
Y luego cuando se acerquen yo le digo, cuenta por qué no te entró el libro, por qué no te gustó. Y entonces, pues eso también da esa tranquilidad, ¿sabes? De que nadie se vea forzado a leer, porque la lectura tiene que ser un Por placer, ¿no? placer. Y entonces, es lo que te contaba antes, luego compartimos la lectura y el libro como que recobra otra dimensión y nos apasionamos y tú por qué viste eso, pues yo no lo vi, pues pero me encanta tu mirada. Qué Eso maravilla. es lo mejor de las reuniones. Luego se traen un quequito. Pues, Es verdad, siempre es muy típico, sí, lectura sí, y queque en los sí, clubes de sí. lectura. Qué bueno. Oye, en Con sal en la memoria, premiado con el noveno Tresiembre, la evocación de la memoria parece fundamental. ¿Qué significa para ti escribir desde y sobre la memoria? Realmente hablo del mar y hablo, por eso es la sal, ¿no? En la memoria. Es Ah, como el mar, pero no es hablar del mar, lo bonito que es el mar, de la cursilería, ¿no? Ahí hay berberechos con una mirada poética, hay ahogados, hay niños abandonados por sus padres, ¿no? Entonces, esa sal, ¿cómo escuece, no? Pues en la misma memoria. Y es un libro que está lleno de criaturas marinas. Claro, o sea, personificas el Sí, océano en efectivamente, valores, en ausencia, muy vinculadas al pueblo canario también. Claro, claro. Cuando llegué a Valladolid, ellos decían, es que nos ha llegado la marecía esa, el mar que nosotros no tenemos, ¿no? Pues Qué cuando bonito. me decían los de Valladolid. Qué bonito. Sí, la Y verdad. luego tenemos también, nada, tu reciente publicación, en breve, hablábamos de octubre ya, que nos puedes hablar de ello, el de Calles de Metal y Aullido. ¿Por qué metal y aullido? Cuéntanos un poco de qué va, de qué trata este poemario y la elección de palabras. Este poemario, fíjate tú que lo escribí en 2020, ¿vale? Y salió publicado este año, pero es un libro que viene a ser como un diálogo con Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. Releí, después de haberlo leído en el instituto, 35 años después volví a la lectura de Poeta en Nueva York. Es un libro muy surrealista, donde Lorca se ve abrumado con esa ciudad que es inhumana. Estamos hablando de hace casi un siglo. Ujú. Y es tan actual y tan universal que yo empecé a leerlo y me provocó este libro. Entonces primero lo titulé Tras un muro de Nueva York, pero digo, no, tiene que ser algo más, porque hay calles de metal, hay lobos, el ser humano es un lobo Exacto, para el para el hombre, ¿no? hombre, La ¿no? mujer sí. Y hay esa falta de humanidad, ¿no? O sea, En esas calles, ¿no? De la ciudad, ¿no? haces del ser humano una animalización. Claro, en cierta forma, la poesía es buscar figuras, ¿no? Retóricas, imágenes y Ujú. juegas un poco con eso, ¿no? Yo creo que al final la poesía es cómo tú haces una traducción a un lenguaje poético, no es porque ya yo decir que la ventana es cuadrada todo lo vemos, pero yo tengo que lo difícil de la poesía es cómo traduzco yo a eso a un lenguaje poético para que sea poesía, claro. Pero qué hermoso que haya vinculado el concepto poesía con traducción. Me parece muy potente porque efectivamente es lo denotativo hecho connotativo, es lo Claro, figurado, ¿no? claro, porque por eso es que la gente se cree que escribir poesía es hablar de tus sentimientos y no, Exacto. poesía es hacer una traducción y ahí es cuando tienes que utilizar todos los artilugios del lenguaje, ¿no? Y las figuras retóricas, la metáfora, que es lo más importante, ¿no? Entonces, para mí la poesía es muy O complicada. sea, si tú tuvieses que definir poesía, ¿cómo lo harías? Potente. Pues la poesía es la traducción del lenguaje, es casi Qué un bonito. trabajo artesanal de la palabra, ¿no? Es una transformación. Qué Y bonito. estoy deseando escuchar de tu propia voz uno de tus poemas, Mar. Vale, que lo leo ya. Sí, sí, Venga, sí, 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 sí. nos Que, encantaría. vale, ¿Qué es lo que nos vas a leer? Cuéntanos. le voy a leer el primer poema de Con sal en la memoria Ujú. y dice, un huérfano con sal en la memoria. Ya lo ves, madre, el niño que se alimentó de la sal y los sueños de unos pezones heridos, el que robaba las sardinas del mandil de la noche, el que escupió los ombligos de las ballenas, ese niño que depositaste como un rey en la cesta del olvido, al que enseñaste a morir cada mañana de sábado,
el que clama al horizonte como una letanía los nombres, los apellidos denegados, prohibidos, repudiados. Sí, madre, ese niño que dejó la niñez en unos calcetines ahogados, que creció de súbito, ahora camina de espaldas y jamás mira a la luna, porque presiente que los lobos del pasado se llevarán su sombra entre los colmillos. Wow, Qué bonito. muy bonito. Gracias. bonito. Por Muy eso te digo bonito. que es del mar, pero... Pero hay más, hay un trasfondo. Claro, Sí, sí. claro. Me ha gustado mucho cómo has jugado con el concepto niño, porque me recuerda un poco lo que hablábamos al inicio de la entrevista de la vejez, ¿no? Entonces veo que tu forma de trabajar el concepto de niñez frente al de vejez es muy distinta. Totalmente. Claro, ¿por qué juegas con Y ello? fíjate tú que tengo poemarios, por ejemplo, Tiro porque me toca, que salió hace un par de años. Hablo de eso, de la infancia, ¿no? Del sufrimiento en la infancia. Y sí que es verdad que son mis temas recurrentes, ¿no? La vejez, la Ajá. infancia y el paso del tiempo, ¿no? Ahí en esos lares, la maternidad vista desde el lado del abandono también, o del sufrimiento de la sombra, ¿no? Hay un poema en Tiro porque me toca que habla de eso, de esa madre cómo se siente después de haber tenido un niño al que no desea, ¿no? Que también eso puede suceder, ¿no? En el ser humano, que Exacto. al final es eso. Oye, Sí, Mar, sí. yo Dime. que siempre soy muy curioso e investigo, ¿Mar es de María y Zerauz tu segundo apellido? Sí, Suárez al revés. Estaba yo aquí traquinando, no sé si tú, Bea, ya lo habías hecho en su Sí, momento. sí, Y sí, digo, sí, ¿dónde sí, se lo vi. saldrá? Sí, curioso. Sí. ¿Cómo te dio por ahí? Pues mira, porque tú buscas Rosa María García Suárez y salen hasta Los debajo de 200.000. la baldosa. Imagínate Víctor Pérez. Y tenía que buscar un sello que me hiciera un poco diferente. Simplemente fue eso, un juego con mi nombre. Bueno, jugar, traducir, Sí, lenguaje, todo lo que te totalmente. configura como autora, ¿no? Sí, totalmente. Quería nombrar, que no nombré los poetas canarios de referencia. Ah, Tenemos sí. un montones y yo creo que estamos en un momento muy bueno. Pedro Flores. Sí, Para mí sin es mi duda. maestro, es el que me ha enseñado a mí a entender la poesía. Y luego tenemos a poetas como Tina Suárez también, Maravillosa. Gloria Oliva, Federico J. Silva. Hay un grupo de poetas muy buenos, Juan Jesús Hernández, Ujú. que está, David Fajardo. Yo también tengo que decir que Pedro Flores ha hecho escuela, ¿no? Y detrás de él están viniendo como muchos poetas que están entendiendo de otra forma la poesía. Y yo creo que hay una cantera buena de poetas en Canarias que estamos... Como tú, exacto. Bueno, la como poeta de hoy, la que nos Gracias. trae hoy. Gracias. Qué bien. Y haber aprendido algo más acerca de Mar Seraus, como siempre, en la compañía y bajo la batuta de Beatriz Morales, como todas las semanas. Bea, ha sido un placer conocer algo más acerca de las letras canarias y hoy en compañía de Mar. Así que doble agradecimiento. Gracias, Bea. Un placer. Hasta el Mar, próximo lunes. Muchas Gracias. gracias, Mar. Un Gracias, placer. Víctor, y gracias a Beatriz, que es encantadora. Claro Como Gracias. tú. que sí. Hasta Un luego. saludo y encantado. Gracias.